Y dando paso al orden de los asuntos rapidito, porque hoy necesitaríamos como 4 horas de programa y les adelanto que vamos a tomar esta noticia de las últimas horas sobre el referido que se presenta ante la oficina para el panel del fiscal especial independiente de Sebastián Negrón Reichard con bastante detenimiento y las alegaciones, porque no dejan de ser alegaciones, contenidas en la misma con los 3 documentos de anejo que se presentan no ante el Departamento de Justicia, sino directamente a la oficina del panel para el fiscal especial independiente. Y mire, sin darle mucha vuelta al asunto procesal, porque parecería que habría que ir a justicia antes que al FEI como segundo paso, pues la realidad es que por la naturaleza de lo que se trata y el telón de fondo que existe, que venimos hablando acerca de esto hace ya algunas semanas y que hay que recordarlo antes de inclusive entrar a lo que se establece no solamente en el documento de 23 páginas de la querella, sino también toda la documentación anejada a la misma, que no solamente incide sobre alegadas conversaciones entre el renunciado secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Sebastián Negrón Reichard, y el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. Aquí también hay otras figuras que se mencionan en esos documentos que inevitablemente habría que concluir que tendrán que proveer información o testimonio a los efectos de lo que contengan no solamente sus mensajes de texto, sus conversaciones, sino también los correos electrónicos que aparecen en los servidores de las agencias. ¿Y a qué me refiero? Pues mire que evidentemente tras la renuncia el pasado 26 de mayo, si mi memoria no me falla, de Sebastián Negrón Reichard, pues saben que se dieron una serie de eventos donde inclusive la gobernadora habría dicho sentirse sorprendida sobre las motivaciones o que propició la renuncia o destitución de Sebastián Negrón Reichard a la Secretaría del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Y luego de esto se dieron unos eventos adicionales y había habido algunos previos también, con el asunto del referido inclusive de la secretaria de Justicia Lourdes Gómez al panel del fiscal especial independiente de 2 figuras de la Oficina de Gerencia de Permisos, entiéndase el secretario auxiliar Norberto Almodóvar, así también como la jefa de su equipo, Charlene Newman, que también son protagonistas de esto que se revela en esta querella del renunciado secretario Sebastián Negrón Reichard. Y esto a su vez también tuvo un segundo episodio, o un episodio porque no es el segundo, habían habido varios, donde inclusive el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, había anunciado que se habría de reunir con Sebastián Negrón Reichard y también había exigido una documentación del Departamento de Desarrollo Económico y su secretario interino, Roberto Lefranc Fortuño, para propósitos de unos decretos que alegadamente se habrían concedido para el desarrollo de una torre de vivienda de lujo en Miramar. Eso como telón de fondo. Y también las reacciones de unos y de otros a estas situaciones que se venían rumorando, pero que no había habido nada formalmente por escrito presentado ante las autoridades. Y les decía el pasado viernes que el operativo que ya veía venirse, destruyamos a Sebastián Negrón Reichard, tenía serias implicaciones que parecen inclusive ser confirmadas por algunas de las comunicaciones entre el secretario de la Gobernación y el renunciado secretario Negrón Reichard, por unas alegadas situaciones que se presentaron ante la Oficina de Ética Gubernamental
y que el portavoz de la delegación del Partido Popular en la Cámara habría pedido a finales de la semana pasada, de cómo cerró alegadamente una querella contra Negrón Reichard por el uso de un vehículo y de su chofer para propósitos que no necesariamente tenían que ver con asuntos oficiales de la agencia. Todo esto como telón de fondo, antes de entrar siquiera a examinar lo que pone por escrito Sebastián Negrón Reichard y se lo refiere a la oficina para el panel del fiscal especial independiente dirigido a la juez presidenta o la presidenta de ese panel, ¿verdad? La licenciada Igris Rivera, ex jueza. Y dicho esto, habrían, además de esas alegaciones del uso indebido de vehículos, otras situaciones que tenían que ver con el bufete Reichard Escalera, otras situaciones que tenían que ver con el Banco Popular, otras situaciones que tenían que ver con entidades que lograron o estaban solicitando decretos contributivos ante el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Y no podemos olvidar también una opinión legal que se le pidió al Departamento de Justicia y que mínimamente implica directamente entonces a la Secretaria de Justicia y a la gobernadora sobre la procedencia y la renuencia aparente y alegada de proveer esa opinión legal del Departamento de Justicia sobre quién tenía velas en el entierro y quién podía ir sobre quién en toda la sombrilla del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Pero hay más, porque también se involucra la figura de la esposa de Negrón Reichard también con el asunto de los decretos contributivos y concesiones ante el Departamento de Desarrollo Económico y las inhibiciones si existieron o no contenidas, ¿verdad?, en los registros particulares de la Oficina de Ética Gubernamental para las actuaciones correspondientes del secretario Negrón Reichard mientras estuvo en funciones y a la cabeza de ese departamento. Pero yendo ya sobre lo que parece ser el nuevo Telegram Gate, y recordarán que es la misma plataforma que se utilizó en un momento dado por las figuras más cercanas al exgobernador Ricardo Rosselló Nevares en el 2019, donde provocó todo este repudio y molestia de la ciudadanía que redundó a su vez en un pedido para residenciar al gobernador Ricardo Rosselló Nevares y que al final propició la renuncia de este a la gobernación. Pues se utiliza esta plataforma de mensajes también que de alguna manera se ha hecho la interpretación de que está protegida, está encriptada, lo que se supone, que los mensajes se desaparecen y es un poco más complicado presentar extractos de ella o parte de los extractos de ella para propósitos de utilizarla después como evidencia. Y se ha llegado a decir de que el licenciado Sebastián Negrón Reichard pudiera convertirse en el Raúl Maldonado de esta administración, haciendo alusión directa a las manifestaciones que habría llevado a cabo el secretario de Hacienda en aquel momento y que propició y que fue por donde alegadamente se filtró toda la situación de aquel chat de los brothers, como se le llamaba, donde aparecían pues conversaciones de algún tipo vergonzosas y compartir información inclusive oficial del gobierno de Puerto Rico a personas que inclusive estaban en ese chat o participaban de él, pero no necesariamente ocupaban puestos oficiales en el gabinete de Ricardo Rosselló Nevares. Y por eso es importante que miremos de dónde alegadamente trasciende y qué plataforma de mensajería se utiliza para estas comunicaciones que alega Sebastián Negrón Reichard sostuvo con el secretario de la Gobernación mínimamente. Pero hay mucho más, porque más allá de los nombres, de los partidos, de las rivalidades políticas, inclusive dentro del Partido Nuevo Progresista, se habla de la confianza pública, de la confianza que tenemos que tener en las instituciones para que las cosas funcionen. Y esto va a la médula de cuestionar esa confianza pública, no solamente en la Fortaleza, sino en el Departamento de Justicia,
en la oficina del panel para el fiscal especial independiente, de la oficina de ética gubernamental, de la oficina de la Contralora, de la oficina inclusive de la inspectora general, que pudieran tener jurisdicción sobre todos estos asuntos. Y no olvidemos que parte de lo que aquí se desprende, y particularmente la contratación de servicios de publicidad, que es lo que ha estado también en la palestra pública recientemente, tanto desde el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, que parece ser el óbice de esta controversia, así también como en el Departamento de Justicia, donde hay una demanda presentada solicitando que ofrezca una deposición el secretario de Hacienda Ángel Pantoja Rodríguez. Todo esto parece tener un denominador común o un tipo de escena que se repite con diferentes protagonistas en diferentes agencias. Y si algo se ha logrado consolidar es el asunto de que parece el mismo esquema en diferentes sitios con los mismos participantes o con algunos de ellos. Y a esos efectos les he venido diciendo también que si bien uno pudiera cuestionarse y que habría que investigarse y probarse las alegaciones que hacen unos y otros participantes de estas denuncias, en tanto y en cuanto haya más denunciantes anónimos o levantando la mano mi si yo, complica la situación, porque ya no es un solo cuestionamiento, ya no es una sola agencia. Y les he dicho también, para ser justo en el análisis, que y en mi experiencia, cuando hay alguien tan malo, y nadie puede decir algo bueno, eso hay que levantar banderas y presentar sospechas también. Pero yendo directo a lo que ayer se trasciende que se denuncia y que se supone y recalca el licenciado Negrón Reichard en unas declaraciones posteriores a cuando se filtran estas comunicaciones y los anejos que la acompañan, él habría dicho que no sabe cómo eso se filtró, pero el mismo día, porque la carta que se le dirige a la jueza Igris Rivera tiene fecha de ayer, y es ayer mismo que se conoce no solamente el contenido de la querella, sino los documentos que se anejan para fundamentar y consolidar las denuncias de Sebastián Negrón Reichard ante la oficina del panel para el fiscal especial independiente. Y se han hecho públicos documentos que contienen señalamientos sumamente serios relacionados con un proceso de contratación de la Oficina de Gerencia de Permisos adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Los documentos incluyen una querella presentada ante la oficina del panel para el fiscal especial independiente por el exsecretario Sebastián Negrón Reichard, un informe interno de investigación realizado por asesores legales del propio departamento y una serie de mensajes, correos electrónicos y comunicaciones internas que forman parte de los anejos. La alegación central es que durante el proceso competitivo para contratar servicios de publicidad sufragados con fondos federales, hubo intentos de influir sobre los evaluadores para favorecer a una empresa específica. Según el informe interno encomendado por Sebastián Negrón Reichard, antes de salir de la posición, evidentemente, 2 integrantes del comité evaluador de las propuestas para esta contratación denunciaron haber recibido mensajes y comentarios indicando que una propuesta particular era la favorecida por Fortaleza o por la jefa, en referencia a la gobernadora. Es importante destacar que el propio informe aclara que no adjudica si la gobernadora hizo o no tales expresiones. Lo que documenta es que funcionarios alegadamente utilizaron ese argumento durante el proceso. La investigación interna concluyó que existían elementos suficientes para examinar posibles irregularidades y recomienda referidos a las autoridades correspondientes, pero el asunto no terminó ahí. La querella presentada por el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio sostiene más bien, que una vez comenzaron a investigarse los hechos, surgieron presiones, obstáculos y actuaciones dirigidas a limitar o frenar esa investigación. Y ahí es que esto empieza a tomar otro aspecto mucho más serio y mucho más preocupante. Porque si hay algo que de momento se desvía, parece irregular y se ordenan las investigaciones correspondientes, pues perfecto, eso es lo que debería ocurrir. Pero si se intenta
de alguna manera ese freno, poner un freno o desviarse voluntariamente, ahí es que entonces, ¿verdad?, esto toma aún más seriedad de la que tenían las alegaciones originales. Pero entre los señalamientos que contiene el informe se encuentran alegadas intervenciones del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, oponiéndose a la destitución de los funcionarios señalados, cuestionando la investigación interna y las gestiones correspondientes a la toma de decisiones administrativas del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Y esta alegación particularmente se sustenta con la presentación y el anejo de una conversación, una alegada conversación, completa o no, un extracto de alguna conversación entre Francisco Domenech y Sebastián Negrón Reichard, donde se hace alusión de la destitución de Norberto Almodóvar y Charlene Newman, y que eso no iba a hacerse un Viernes Santo, y que tenían que reunirse y hablar al respecto. Y de nuevo, esto puede ser un extracto, hay que ver si hay una conversación más extensa, pero de eso nada más nos crea la preocupación de que si se había ordenado una investigación para hacerse un informe de las actuaciones y que provocó la destitución o de algún tipo de sanción disciplinaria contra el secretario auxiliar y su chief of staff de la Oficina de Gerencia de Permisos, si entonces había una figura que desde Fortaleza estaba tratando de frenar o revertir eso, que es lo que alegadamente propicia la salida final de Sebastián Negrón Reichard de la agencia. La querella incluso alega que se emitió una opinión legal del Departamento de Justicia que tuvo el efecto de cuestionar la autoridad del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio para realizar su propia investigación interna. Asimismo, se plantea que hubo instrucciones para detener procesos disciplinarios ya iniciados y que se produjeron intervenciones relacionadas con decretos contributivos que el querellante considera incompatible con el rol institucional del secretario de la Gobernación. Naturalmente, todas esas alegaciones tendrán que ser investigadas y probadas, como les dije desde un principio. Una querella no equivale a culpabilidad. Un informe administrativo tampoco constituye una determinación judicial. No obstante, cuando empleados públicos sienten la necesidad de documentar presiones, cuando se producen denuncias internas, cuando surgen investigaciones administrativas, cuando el Departamento de Justicia realiza referidos y cuando finalmente se solicita la intervención de la Oficina para el Panel del Fiscal Especial Independiente, estamos ante una controversia que merece tratarla con una seriedad particular. Se trata de uno de los asuntos más delicados que ha enfrentado la administración de Jennifer González Colón desde que comenzó el cuatrenio. No estamos hablando de una controversia política ordinaria, no estamos hablando de una diferencia de criterio entre funcionarios. Estamos hablando de documentos oficiales, investigaciones internas, alegaciones de interferencia en un proceso competitivo financiado con fondos federales, posibles conflictos éticos y una querella formal presentada ante la Oficina del Panel para el Fiscal Especial Independiente. Por la gravedad de los señalamientos, este asunto merece ser explicado con calma y con contexto. Y esa última frase es muy importante porque va a la médula de la reacción inicial, inclusive del secretario de la Gobernación anoche. Todo gira alrededor de un proceso de contratación con un request for proposal, como se llama. Se trata de una convocatoria para contratar servicios de publicidad y desarrollo de medios financiados con fondos federales administrados por la Oficina de Gerencia de Permiso. Según la documentación disponible, el proceso comenzó formalmente en febrero de 2026. Participaron varias empresas. Finalmente, 2 propuestas se calificaron para la evaluación final: Digimedia y JJ Investment Group. Lo próximo que ocurre es que 2 integrantes del comité evaluador alegadamente denuncian que durante el proceso comenzaron a recibir mensajes e indicaciones que apuntaban hacia un resultado predeterminado. Según el informe interno preparado posteriormente por el DEC, ambas funcionarias describieron un patrón de comentarios atribuidos al entonces secretario auxiliar
de la Oficina de Gerencia de Permisos, Norberto Almodóvar. Las expresiones alegadamente sugerían que una de las propuestas era la preferida de Fortaleza. El propio informe deja claro que no está adjudicando que la gobernadora haya dado instrucciones ni que efectivamente haya realizado tales expresiones. Cuando un evaluador entiende que existe presión para favorecer a un licitador, se afecta la credibilidad del proceso. Y cuando hablamos de fondos federales, la preocupación es todavía mayor por los sucesos que hemos vivido en tiempos pasados, y el más significativo o más reciente que todos recordamos fue el asunto del Departamento de Educación bajo Julia Kelleher. Los fondos federales están sujetos a reglas estrictas, las auditorías son rigurosas y cualquier apariencia de favoritismo puede generar consecuencias administrativas y financieras para la agencia. Según la documentación, una de las funcionarias llegó a escribir que se sentía incómoda, presionada e incluso amenazada. También expresó que no se apartaría de los procedimientos establecidos, aunque eso le costara el empleo. Luego ocurre otro elemento importante: la evaluación técnica se completa y según los documentos el comité recomendó la adjudicación a Digimedia. La diferencia de puntuación era significativa. Digimedia obtuvo una puntuación superior a JJ Investment Group, por lo tanto el resultado técnico no favoreció a la empresa que alegadamente algunos funcionarios promovían. Y es aquí donde la controversia entra en una segunda etapa. Una vez llegan las denuncias al secretario del DEC, Sebastián Negrón Reichard, ordena la evaluación interna. Por tanto, recuerden que cuando se renuncia a Sebastián Negrón Reichard, él no se va solo. Se va una gente con él también, por unas razones particulares, entre ellos la directora de la Oficina de Asuntos Laborales, de Recursos Humanos, y también el director de la Oficina Legal, por todo lo que esto conlleva y que evidentemente, aunque empezara en la Oficina de Gerencia de Permisos, esto se desparramó a nivel de que otras divisiones dentro del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio estaban al tanto de esta alegada situación. Y oiga, sé que me están escribiendo los amigos de que esto tiene que probarse. Fue lo primero que dije. Y son alegaciones. Y cada cual tendrá oportunidad de ofrecer su testimonio y ofrecer documentación también para replicar a lo que denuncia Sebastián Negrón Reichard. Y también tendrán que investigarse todas esas situaciones que alegadamente ya estaban ocurriendo con el secretario. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué esas alegaciones no encontraron un puerto seguro a donde llevar a Negrón Reichard? Porque todavía el día que renuncia, la gobernadora está hablando de que es la estrella de su gabinete y que le sorprendía muchísimo ni tan siquiera haber tenido una conversación con ¿Qué la gobernadora sabía? Si la gobernadora conoce o no las conversaciones que existen entre el secretario de la Gobernación y los miembros de las 120 y pico de agencias en el gabinete, pues mire, es irrazonable que la gobernadora esté pidiendo, o cualquier gobernador, no porque sea esta gobernadora, esté pidiendo, ¿qué tú hablas con este? ¿Qué tú hablas con otro? Es imposible. No hay horas en el día para poder concretar esto. Pero voy a ir sobre los mensajes de texto y los correos electrónicos ya mismo cuando regresemos de la pausa, porque, de nuevo, la primera reacción del secretario de la Gobernación dice: rechazamos categóricamente sus alegaciones, en referencia a las de Negrón Reichard en el documento que refiere a la oficina del panel del fiscal especial independiente. Las mismas contienen afirmaciones incorrectas, carecen de contexto relevante, recuerden que les hablaba del contexto, y presentan una versión distorsionada de los hechos, expresó Francisco Domenech mediante declaraciones escritas. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Y miren, la síntesis que he hecho de todas de estos documentos, después de tener la oportunidad de mirarlos con detenimiento, pues evidentemente es un documento muy extenso y las 3 horas de este programa no nos dan, además de que hay otras cosas pasando en el país. Pero en síntesis, esta querella contiene varios señalamientos. Primero, que hubo resistencia a remover de sus puestos a funcionarios señalados que llevaron a cabo alegadas actuaciones irregulares o indebidas. Segundo, que hubo esfuerzos para cuestionar la autoridad del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio para realizar la investigación
de esas alegadas conductas irregulares. Tercero, que se produjo una opinión legal emitida del Departamento de Justicia que tuvo el efecto de poner en duda la jurisdicción del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio sobre la investigación. No si Sebastián Negrón tenía poder sobre el secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos, no en dónde él podía entrar en cuanto a las determinaciones de la Oficina de Gerencia de Permisos, sino en cuanto a la investigación, si lo podía investigar o no, o mandar a investigar sobre conducta o sobre alegada conducta irregular. Cuarto, que se intentó detener procesos disciplinarios que ya habían sido iniciados. Y quinto, que se produjeron intervenciones relacionadas con decretos contributivos que el querellante considera impropias. Así que hay varias vertientes. Y naturalmente, vuelvo y recalco, ya lo he dicho, es la cuarta vez que lo voy a decir. Son alegaciones serias y son alegaciones al fin. Tendrían que ser probadas y debidamente cariadas con la prueba que tenga la otra parte. Y eso va a pasar en un tribunal o en la agencia que le toca ahora investigar de acuerdo con los planteamientos que se le hacen. Recordemos que la propia secretaria de Justicia refirió a Norberto Almodóvar y a Charlene Newman para una investigación adicional por posible conducta delictiva, dijo el referido de Lourdes Gómez, cuando la semana pasada o la semana anterior habría enviado ese referido el último día de vencimiento de términos, como recordarán, se lo envió a la oficina del panel fiscal especial independiente. Así que por lo menos, a la propia secretaria de Justicia, lo que hayan hecho estas dos personas, le parece que había mérito para investigarlas más allá. Y entonces, si toda la denuncia de Sebastián Negrón Reichard tiene como óbice al menos esa situación, además de los decretos contributivos que alegadamente también no se dieron de manera o se estaban presionando para que se concedieran de manera irregular, ya ahí hay un problema, porque mínimamente ese referido que hizo la secretaria de Justicia lo van a tomar para llevarlo allí, porque ya hay una determinación de conducta delictiva, licenciado. Eso dijo la secretaria de Justicia en su referido a principios de mayo. Entonces, esto parecería ya por lo menos tener una patita de dónde afianzarse. Entonces, preguntas provocadas inclusive para personas que no conozcan de gobierno, que no conozcan la parte de cómo funcionan las agencias. Esas personas que están preparando café, los que les ha llegado el agua, esas personas que están escuchándonos ahora antes de salir a sus trabajos, no a la escuela porque pues estamos de vacaciones, pero hay gente que todavía está estudiando porque funciona por cuatrimestres o lo que sea. Pero las preguntas que se debe hacer cualquier persona, inclusive los que no están pendientes de día a día a todos estos asuntos. ¿Cómo funciona el poder? ¿Cómo se toman las decisiones dentro del gobierno, de las agencias y la presión que pudiera ejercer la fortaleza sobre la relación de esa relación entre las agencias y la fortaleza? ¿Cómo se da esa dinámica diariamente? Y nos decía aquí el pasado viernes el amigo pasado presidente de la Cámara, Jaime Perello Borrás, que no es irregular que hayan unas directrices de política pública que provengan de la fortaleza y en particular del jefe del gabinete, que muchas veces tiene que ser el malo, y abstraer a la gobernadora de esa realidad, con su conocimiento o no. Pero ¿cómo se manejan esas dinámicas entre los jefes de agencia y el jefe del gabinete o jefa del gabinete, como era en la administración pasada? Pues mire, hay unas conversaciones que a veces pudieran parecer incómodas. Eso no necesariamente significa que sea ilegal o que sea una presión indebida. Y nos decía Jaime el pasado viernes que muchas veces, si los funcionarios que están en las agencias no han tenido oportunidad de participar en política o del funcionamiento del gobierno, hay cosas que a veces
le parecen impropias. Eso no significa que así lo sean. Y les estoy dando el beneficio de la duda, porque ciertamente aquí hay mucha gente que vienen o venían de la industria privada o de la academia y que no necesariamente habían participado del gobierno ni saben cómo funciona al final del día, no solamente las dinámicas entre la fortaleza y las agencias, la incidencia a veces de hasta la legislatura, de los legisladores llamando a las agencias. Eso no significa que sea ilegal. Eso significa que el partido de gobierno que ganó y está en el poder tiene unas directrices de política pública que le prometieron al electorado, que le dio su confianza mediante el voto, a llevar a cabo ciertas acciones. Eso no significa que porque te pidan algo que tú entiendas que sea ilegal, pues vayas y lo hagas. Simplemente por una obediencia jerárquica, lo que se llama. Porque si ese profesional que lo eligieron y lo confirmó el Senado, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su preparación académica y de acuerdo a que entendían que es el mejor instrumento para llevar a cabo la política pública de la administración, debería tener criterio propio y conocer las leyes, facultades de la agencia que dirige y saber a dónde sí, a dónde no. Y en el momento que no estoy de acuerdo con algo, me voy. Y si se pone muy seria la cosa, pues evidentemente la denuncio. Pero aquí estaban pasando ya cosas anteriormente, evidentemente. Entonces, ¿qué sucede cuando un funcionario decide denunciar lo que entiende que son irregularidades? Esa es la parte que a mí más me preocupa y se los vengo diciendo desde el pasado viernes, cuando le digo que existe un operativo contra el renunciado secretario de Desarrollo Económico y Comercio. Hay uno de los textos que mirándolo solito, sin ponerle más ningún otro contexto, si en su día se autentica, está hablando de la contratación de personal de confianza. Y evidentemente cuando tú tratas de personal de confianza, es la gente que va a estar al lado tuyo 24/7, ayudándote a llevar a cabo las directrices de política pública de esa administración. Y deberían tener una visión similar. Eso no implica de que tengan que ser de tu mismo partido, de que sea inexorablemente y exclusivamente el único criterio para contratarlos en los equipos. Pero Debbie, es que si es el personal de comunicaciones de una agencia, obviamente no puedes tener ahí a un traidor, a alguien que sea del otro bando, del otro equipo. Ese era uno de los problemas que yo vengo hablándoles desde hace 2 años aquí. Porque cuando la gobernadora le decía a los equipos de la administración anterior que no ejecutaban y que no servían, se llevaban a esos empleados de confianza de aquellos equipos, en su momento también enredados, que se supone que eran PNP y que iban a votar PNP en una primaria, en una elección. Entonces, no solamente te llevas al titular de la agencia. Pues miren, ¿saben lo que pasó? Mucho de ese personal de confianza de la administración de Pedro Pierluisi están ahí todavía. A esos de que la gobernadora le dijo que su ejecución y sus ejecutorias no servían en ese momento y no estaban dando resultados. Y ahí están ahora, en esos equipos también. Y muchos de ellos hicieron política activa por el partido de gobierno. Y quizás por eso se quedaron. Ese texto particular, así también como el correo electrónico de esta figura, Lisette Torres Tomasini, me parece que se llaman, son los más que preocupan. No que los otros no preocupen, pero detallan una situación por sí solos. Puede venir un contexto, el contexto que usted le dé la gana, de una conversación mucho más extensa. Lo que pasa es que de por sí solos ya preocupan en términos de que parece que no hay una directriz que sea muy apropiada y que pudieran provocar una denuncia y una renuncia también, como en efecto parece haber aquí pasado. Pero no se queda aquí. Esto continúa y tiene
varias secuelas adicionales. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Por quinta vez, son alegaciones, tendrán que ser probadas, puestas en contexto los mensajes de texto, las comunicaciones electrónicas y los testimonios de estas personas, y a eso se dedicará la oficina para el panel del fiscal especial independiente si toma por buenas las declaraciones de Sebastián Negrón Reichard. Vamos a los mensajes particularmente. Revelan unas líneas principales, ¿verdad?, en el cúmulo de todas ellas. Y la primera es una presunta presión sobre el Request for Proposal, el proceso competitivo, parecido a una subasta, de publicidad de la Oficina de Gerencia de Permisos con fondos federales. Una empleada, Lisette Rodríguez Tomasini, es que se llama la joven, ahorita dije Torres, le escribe a Negrón Reichard acerca de que recibió una llamada bastante fuerte, que se sintió incómoda, mira, hasta el marciano se cayó, y hasta amenazada, y que no se apartaría de los procesos establecidos. En otro correo se informa que Digimedia obtuvo 109 puntos frente a 96.67 de JJ Investment y se recomienda adjudicar a Digimedia. La otra vertiente es la intervención alegada de Domenech sobre destituciones, suspensiones. Negrón le escribe a Domenech que está listo para proceder con destituciones. Domenech contesta que no se destituiría a nadie en Viernes Santo y que antes debía reunirse con las personas. Luego, la querella alega que Domenech se opuso reiteradamente a remover a Norberto Almodóvar y Charlene Newman. Mensajes de texto con aparente criterio político partidista en puestos de confianza. Domenech supuestamente pregunta si el director de comunicaciones de Negrón no es PNP y luego escribe que no toleraría más personas que no fueran PNP en puestos de confianza ganando un dineral. Esto es uno de los mensajes más delicados políticamente porque sugiere una preocupación partidista en nombramientos públicos de confianza. No podemos perder esa perspectiva. Lo próximo, gestiones sobre decretos contributivos y posibles conflictos. La querella alega que Domenech presionó por 3 decretos contributivos, incluyendo Opus Miramar, y que luego Negrón supo que ese decreto era representado por Politank, firma anterior de Domenech. También se menciona que Domenech tenía documentos de expedientes oficiales que Negrón dice no haberle provisto. Mensaje por mensaje. Mire, ese de Lisette a Negrón Reichard, de Lisette Rodríguez a Negrón Reichard, del 28 de marzo, dice que recibió una llamada fuerte sobre fondos federales y que no cederá a presiones, abre la narrativa de posible presión indebida en un proceso competitivo. El correo del ERFP. Comité recomienda a Digimedia sobre JJ Investment, contrasta con la alegación de que Fortaleza quería favorecer a JJ Investment. Negrón a Domenech le avisa que está listo para proceder con destituciones, pues muestra que Negrón ya veía causa para remover funcionarios de la Oficina de Gerencia de Permiso. Domenech le responde, mañana es Viernes Santo, no vamos a destituir a nadie. Para Negrón, evidencia freno político administrativo al proceso. Domenech pregunta por Luis Sánchez y si el director de comunicaciones no es PNP. Introduce asuntos de pagos, contratación y afiliación política. Puede alimentar alegaciones de patronazgo o presión partidista. Y aquí vemos un elemento del cual no habíamos hablado antes, y es que hay un alegado contratista de ese departamento que alegadamente no estaba recibiendo unos pagos por servicios prestados. Y se alega que a su vez ese contratista es compañero, novio, tiene una relación con la subsecretaria de la Gobernación, Itza García. Sí, esa misma figura de los tiempos de Ricardo Rosselló Nevares, que también fue controversial en los asuntos que allí estaban pasando, que provocó la renuncia inclusive en su momento del licenciado William Villafañe, y que vimos, ¿verdad?, dónde terminó toda esa situación. Pues esa es la persona que se alega nuevamente tiene una protección del secretario de la Gobernación y que en un momento dado inclusive estaba preguntando de por qué no se le habían realizado pagos a un contratista. Domenech, madrugada del 18 de mayo, dice que no tolerará personas que no son PNP en puestos de confianza. Es el mensaje más comprometedor en términos de apariencia de discrimen político. De nuevo, se está hablando de empleados de confianza. Todo esto que les estoy relatando, ¿verdad?, tiene cosas con las cuales tengo que hacer
aclaraciones porque es un extracto, es un resumen de lo que dice esa querella de 23 páginas que presenta el licenciado Sebastián Negrón Reichert ante la oficina del panel fiscal especial independiente. Domenech visita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, otra cosa que desconocíamos, y es que según Negrón Reichert llega con ayudantes, graba parte de la reunión y entrega nombramientos. Negrón lo percibe como demostración de poder y desplazamiento de su autoridad. Pero es que la orden ejecutiva 2025-08 parece proveer para ese desplazamiento de autoridad poderes magnánimos y magníficos y todopoderosos que le concedió la gobernadora mediante esa orden ejecutiva que al día de hoy permanece inalterada, sin modificaciones, y que le provee inclusive autoridad para revertir acciones de los secretarios de las agencias que según sus leyes habilitadoras son los únicos facultados y autorizados en esas leyes para llevar a cabo acciones disciplinarias, administrativas, e inclusive la orden faculta, y la pueden buscar, está ahí en blanco y negro, a intervenir en procesos de subastas y de contratos. Yo no estoy diciendo que se haya hecho uso de ella, yo no lo sé, pero de que tiene la facultad y el poder delegado por la gobernadora, lo tiene mediante esa orden ejecutiva 2025-08. Ponga ese nombre, esos dos números, 2025-08, y le pone Puerto Rico al lado para que no le vaya a tirar otro documento, y le va a salir, y la puede ver, tiene 2 o 3 páginas, a lo sumo, donde se le conceden los poderes al secretario de la Gobernación. De nuevo, no estoy diciendo que haya hecho uso o abuso de esos poderes, pero esta situación que se revela aquí en esta querella y en esta denuncia de Sebastián Negrón Reichert pudiera explicarse con la utilización de esos poderes delegados por la gobernadora en una de sus primeras actuaciones como gobernadora de Puerto Rico en enero del 2025. Decretos contributivos. Se discuten Opus Miramar, que es la torre de apartamentos de lujo cerca del distrito allá en Miramar, a Federico Cardona Firpi, Gabriel López Sánchez, y la querella lo conecta con posibles conflictos de interés y presión indebida. Suspensiones sumarias. Negrón firma suspensiones. Luego alega que Fortaleza ordena paralizarlas. Núcleo de la alegación de interferencia con la autoridad nominadora. Y vuelvo y reitero que esto también pudiera explicarse con la utilización de los poderes concedidos por la Orden Ejecutiva 2025-08, donde se le faculta al secretario de la Gobernación a inclusive revertir acciones de secretarios de diferentes dependencias públicas. Si eso no es o no legal, permanece inalterado, nadie lo ha llevado a los tribunales, que sería el intérprete o los intérpretes únicos de si ese poder delegado es apropiado o no. Mientras tanto está ahí, no sé si se ha hecho uso de él, pero hasta ahora eso es lo que hay. Obviamente, el secretario renunciado, Sebastián Negrón Reichert, reaccionó también a las expresiones en reacción, hubo una contrarreacción, por decirlo de cierta manera, a lo que Francisco Domenech envía ayer en declaraciones escritas, negando que se sacó de contexto y que hay una realidad distorsionada, como ha aparecido también las explicaciones que se han dado cuando hay otras situaciones vergonzosas en cuanto a secretarios del gabinete. Ya no es cualquier secretario del gabinete. Aquí se trata de la herramienta, del instrumento particular de la gobernante de turno para ejercer y garantizar que su política pública se haga cumplir en las agencias de gobierno. De aquí en adelante,
ya la gobernadora mínimamente no puede decir, yo no sabía, a mí nadie me comunicó, yo no tenía evidencia frente a mí, porque ya con estas meras alegaciones que tendrían que ser probadas, pues ya a la gobernadora mínimamente se le deberían levantar ciertas banderas. Y en caso de que esto prospere, como prosperó el referido de Lourdes Gómez, secretaria de Justicia, a los 2 funcionarios de OSPE, mínimamente ya no puede decir se me sorprende, ya no puede decir a mí nadie me había traído, nadie se había comunicado conmigo, porque están mencionando mínimamente la gobernadora en esas alegaciones sobre una consulta de la orden o de la opinión legal más bien de la secretaria de Justicia. Veremos a ver qué pasa en las próximas horas. Ahorita estará con nosotros el secretario de Asuntos Públicos. Regresamos en breve. Y estamos a la espera de la llegada del secretario de Asuntos Públicos. Está manejando algunos asuntos, pero ya está de camino. Y aprovecho para darle qué más está pasando en el país, porque esto no es lo único. Ayer la gobernadora anunció, en medio de todas estas conversaciones de lo que les acabo de relatar, y me tomé el tiempo de ir mensaje por mensaje, y por 6ª vez, son alegaciones y tendrán que ser probadas en los diferentes foros. Pero, al igual, y como les decía ayer a algunos de mis colaboradores y amigos, cuando hay un valiente, esto es como las querellas de acoso sexual, cuando hay un valiente que se atreve a denunciar asuntos irregulares de ordinario, pudieran aparecer más de conversaciones incómodas con otros secretarios que no están muy contentos con el secretario de la Gobernación y que lo dicen por lo bajo y que han acudido a donde alguien que pudiera protegerlos más adelante. Ahí se los dejo a sus conclusiones. No obstante, como si necesitaran otra situación adicional que trasciende en la mañana de hoy. Mire, hay una división especializada en el Departamento de Justicia, que de ordinario es el primer paso, es la primera etapa donde se desarrollan este tipo de asuntos que tienen que ver con cosas en las agencias o en los municipios, en la esfera pública. Y se llama la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, DIPAC, es las siglas que se utilizan. Cuando les hablé de DIPAC, le hablo de esa división especializada en el Departamento de Justicia que tiene como ejecutoria el investigar en primera instancia, a veces en segunda, porque a veces ha habido investigaciones administrativas previas, ya sea en las agencias o en los municipios, y ellos investigan y van más allá. Y de ahí entonces es que muchas veces, aunque en la oficina del panel del fiscal especial independiente, de acuerdo con la ley que la crea en el 1988, luego de los sucesos del Cerro Maravilla, provee una jurisdicción casi plenipotenciaria que pueden actuar en cualquier momento, inclusive sin que haya un denunciante, por motu proprio, lo que se llama. Y a esos efectos les venía hablando, porque ha tenido mucha actividad en los últimos meses, esa oficina, esa división de integridad pública. Y la dirige una fiscal que se llama Sonia Martínez. Y yo les había dicho aquí en las pasadas semanas que me estuvo muy particular lo vocal que fue Sonia Martínez en el caso de Ciary Pérez Peña, pero que no había sido igualmente vocal cuando ocurrieron los sucesos de la aún secretaria de la familia, Susan Roy Fuertes, y que ese silencio por parte de la directora de la división, y habló una subalterna de ella, y habló la secretaria de Justicia, me creó suspicacia. ¿Y qué dice la prensa escrita en la mañana de hoy? A esa fiscal, que a su vez se le atribuye por la delegación del Partido Popular en el Senado
que fue la responsable de que se cerraran los casos de Susan Roig y 229 otros casos, que según el Departamento de Justicia no todos tienen que ver con actuaciones de corrupción, pues esa fiscal ayer se le extiende un nombramiento como jueza superior a la consideración del Senado y llega la comunicación oficial. Ya había habido otra funcionaria en el Departamento de Justicia, que fue la que firmó el informe particular de Susan Roig, que también se le había extendido un ascenso, creo que de fiscal 1 a fiscal 2, de fiscal 2 a fiscal 3. Y se dio la impresión de que ese había sido el premio. La fiscal Martínez ha sido muy puntual y muy vertical en sus expresiones. Entonces, pudiera interpretarse de que es o la ascienden en reconocimiento a su experiencia, su preparación y que entienden que pudiera estar mejor en la judicatura, pudiera entenderse de que a lo mejor es un premio por algo, no lo voy a atribuir ni lo voy a adjudicar. O pudieran querer sacarla del medio ante otras situaciones que pudieran estar a la consideración de esa división. Evidentemente, para que haya una extensión de un nombramiento judicial, ya sea para fiscal, registrador, cualquiera de sus vertientes y manifestaciones, tiene que haber una solicitud. ¿De cuándo es esa solicitud? Mire, eso pudiera ser de años luz para atrás, porque eso llega a la fortaleza y lo investigan allá y hay un panel y demás, que todavía la Secretaría de Justicia está a cargo de esos nombramientos judiciales en la fortaleza. Aún siendo Secretaria de Justicia ahora, ella conservó esa facultad y esa encomienda que le había interpuesto o le había encomendado, aunque me repita, ¿verdad? La gobernadora, para propósitos de identificar a los mejores candidatos, no solamente para los nombramientos judiciales, sino también para los gabinetes, para los puestos en el gabinete en las agencias. Eso se le habría encomendado a Lourdes Gómez. Y está bien, todo bien hasta ahí. Lo que pasa es que me parece, y lo he dicho anteriormente, ante las situaciones que se están confrontando en las agencias y ante un levante de bandera de que hay algo que no pinta bien y pide la legislatura documentos a los efectos de aclarar situaciones, se le hace un daño al funcionario o funcionaria que se le extienda esos nombramientos. Y me va a decir, Eddie, pero es que si lleva pidiéndolo y cumple con las cosas del puesto. Lo que pasa es que hay una cosa que se llama timing, amigos y amigas. Y ese timing a veces es malo para la administración, a veces es malo para el servicio, a veces es malo inclusive para ese candidato o candidata. Y ha habido en el pasado funcionarios que, a pesar de haber solicitado esos ascensos o esos nombramientos, dicen, ¿sabes qué? En este momento, a pesar de haberlo solicitado previamente, en este momento no, gobernador o gobernadora. Gracias, pero ahora no. Porque todo el mundo te va a cuestionar. ¿Por qué? ¿Y por qué ahora? Y los que conocemos del proceso sabemos que no es un proceso rápido, que requiere unas investigaciones previas, que requiere unas entrevistas. Lo que pasa es que ante lo que está pasando en estos días en el país, el extender este nombramiento ahora, luego de lo que pasó ayer, y uno puede decir, pues mira, que eso la gobernadora lo decidió en el fin de semana o qué sé yo, pero no estaba obligada a enviar la comunicación. Se hace daño a esa y lacera esa confianza pública de la cual les hablaba ahorita. Y parecería ser hasta imprudente, como fue imprudente con la cosa de la motora el domingo.
Y la quiero, la respeto, la distingo. Entiendo que es una persona encantadora a nivel personal, pero hay cosas que realiza y manifestaciones que hace la gobernadora que no las entiendo y que le autoinflige daño. Y esta es una de ellas. El hacer este tipo de nombramiento sobre una división que está ahora mismo que no le cabe ni un caso más para investigar. Y da la apariencia, da la percepción de que la quieren premiar o la quieren sacar del medio. Cuando hay asuntos que todavía a mucha gente no le queda claro de cómo se cerraron esas investigaciones allí. Y cómo se hizo la orden administrativa para cerrarla, que requería y requiere 13 parámetros, entre ellos que se haga todo un desglose de las situaciones del caso. Y lo que es más aún importante, requiere que eso pase por el despacho y la firma de la Secretaría de Justicia antes de inclusive clausurar lo que es las investigaciones. Eso contiene la orden administrativa del Departamento de Justicia y la detallamos aquí cuando nos visitó la secretaria hace unas semanas. Pero Sonia Iris Martínez Ortiz, quien dirige la división del Departamento de Justicia, que manejó la investigación sobre la Secretaría de la Familia, ahora va al proceso de confirmación en el Senado. ¿Usted piensa que alguien, no estoy hablando del presidente, no le va a preguntar acerca de esto? ¿Usted piensa que Luis Javier Hernández Ortiz, portavoz de la delegación del Partido Popular, cuando vaya a la vista de confirmación mínimamente no le va a preguntar acerca de esos 229 casos y de cómo se cerraron y de si esto es un premio o un... Salte de ahí. Martínez Ortiz se desempeña como directora de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia, dependencia que ha estado bajo escrutinio legislativo por el manejo de cientos de expedientes revisados al amparo de una orden administrativa emitida en 2025. La nominación ocurre en las postrimerías de la sesión ordinaria, que como saben le quedan 15 días. Para los nombramientos quedan 15 días, para las legislaciones, para los proyectos y las resoluciones quedan hasta el 25 porque los últimos 5 días son los comités de conferencia y cosas que queden en el tintero, como los nombramientos, porque todo lo demás tiene que haber un cruce de las dos cámaras, ¿verdad?, del Senado y la Cámara de Representantes, para que vayan a la consideración, la votación final y al despacho de la gobernadora. Entonces, la nominación ocurre en las postrimerías de la sesión ordinaria, como les decía, y poco después de la controversia en el Departamento de Justicia y la delegación del PPD en el Senado sobre la divulgación de documentos relacionados con casos atendidos por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor. Recientemente, la agencia informó que entre junio de 2025 y abril de 2026 fueron despachados o resueltos 229 expedientes bajo la consideración de esa división. No fue la licenciada y fiscal Martínez quien lo cerró. Cada caso de esos debe de haber tenido su propio fiscal que estaba investigando. No obstante, es la división quien decide o quien investiga este asunto y, de nuevo, de acuerdo a los parámetros de la orden administrativa, pasa por el despacho de la secretaria de Justicia. Implicar que fue la fiscal Martínez quien cerró todos estos casos es incorrecto y no hay manera de sostenerlo, es la realidad. No obstante, es su división que ella dirige quien queda impactada en la percepción de estos asuntos. Otro nombramiento que extiende la gobernadora ayer es a Carlos Ríos Pierluisi para sustituir a Sebastián Negrón Reichard, o más bien, para sustituir el interinato que tiene Roberto Lefranc Fortuño a cargo de la agencia y que habría sido objeto de una publicación reciente del presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, instando a que o se enviara el nombramiento en propiedad de algún o alguna candidata de los 15 que dijo la gobernadora tener en su lista corta, o, por el contrario, que se certificara el interinato de Lefranc Fortuño. Pero que alguna de esas dos cosas tenía que ocurrir antes de que culminara la sesión. Pero en ese momento, y como les detallé aquí, el presidente del Senado decía que podía ocurrir otra tercera,
y es que se utilizara, el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, utilizara los poderes delegados de la Orden 2025-08 para firmar decretos. Y en ese momento se había pedido la información a Lefranc Fortuño, como titular de la agencia en ese momento interino, acerca de la torre y los decretos contributivos concedidos, alegadamente concedidos, por la torre de apartamentos de lujo en Miramar. Todo eso pasó la semana pasada o la semana anterior. Y ahora tenemos la designación en propiedad de Carlos Ríos Pierluisi, quien a su vez ya era parte de ese Departamento de Desarrollo Económico. No de ahora, no de esta administración. Nos dice la prensa escrita hoy que es desde el 2019. Carlos J. Ríos Pierluisi, director de la Autoridad para el Redesarrollo de Roosevelt Roads, fue presentado por la gobernadora Jennifer González Colón como nuevo secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. ¿Quién es Carlos J. Ríos Pierluisi? Posee un bachillerato en bioquímica de Villanova University, un Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y una maestría en Derecho LLM de Georgetown University. En abril de 2019 se integró a la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico, la que se conoce como PRITCO, por sus siglas en inglés, como asistente ejecutivo. En enero de 2022 fue designado como asesor legal general y asesor de asuntos legislativos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, liderando la oficina legal tanto de PRITCO como del DEC y atendiendo asuntos de litigación, legislación, contratación, procesos de compra y cumplimiento federal y ambiental. En marzo de 2023 asumió el cargo de subdirector ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial, desde donde lideró iniciativas claves como la reestructuración de la deuda de la corporación, la implementación de nuevas herramientas tecnológicas, el lanzamiento de proyectos de demolición a nivel isla y el desarrollo de prototipos de diseño moderno para industrias emergentes. En 2025 asumió el cargo de subsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. En diciembre de 2025 fue nombrado director ejecutivo de la Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads, donde lidera el proceso estratégico de reconstrucción y redesarrollo de los terrenos de la antigua base naval Roosevelt Roads. Desde esta posición dirige iniciativas de infraestructura, revitalización económica, alianzas público-privadas y proyectos de alto impacto orientados a posicionar Roosevelt Roads como un motor clave de inversión, generación de empleo y crecimiento regional en Puerto Rico. Pero, ante esta nominación de lo que parece ser la persona que mejor ha identificado la gobernadora, ayer en las redes sociales del presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, aparece una foto del nominado junto a otros senadores de la delegación del Partido Nuevo Progresista en uno de los salones del hemiciclo, diciendo: vamos para adelante, el día 22, que es el próximo lunes, hay vista de confirmación y todo aquel que quiera enviar una postura en favor o en contra del nominado tiene hasta mediodía de ese día para enviarla y provee el correo electrónico para hacer llegar la información acerca del nominado. Y entonces parecería que ya hay apertura y premura por atender ese nombramiento. Hay otros nombramientos en el pipeline y otros nombramientos que se hicieron conocer en la sesión ordinaria de ayer en el Senado, y nos decía ayer la senadora Brenda Pérez que se va a sesionar en muchas instancias todos estos días para atender asuntos de cara al final de la sesión ordinaria, el 30 de junio. No necesariamente esta es una de las personas que estuvo trabajando, más allá de su apellido, de su segundo apellido, que era de los allegados a la gobernadora y que en efecto tuvo un puesto de importancia en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio en la pasada administración. Yo creo que ustedes entienden lo que les estoy diciendo con esto, porque evidentemente tiene lazos o nexos a la pasada administración, a esa que Jennifer González dijo que no servía y que no ejecutaban y que había que hacerlo mejor ahora. De nuevo, la pregunta que mucha gente se hace: ¿y los 8,000 resúmenes? ¿Dónde están? Porque en su mayoría los nombramientos de las últimas semanas y meses han sido o funcionarios que ya estaban en otras agencias o
gente de la pasada administración o funcionarios con más de un sombrero. Esa es la realidad, está ahí, no me la inventé yo. No peleen conmigo. Mientras tanto, anoche, en otra estrategia media errática y viviendo lo que está viviendo y las expresiones de varios alcaldes con relación al servicio de agua potable, la gobernadora decide anunciar desde horas de la tarde que va a dar un mensaje a las 9 de la noche ayer. Consono con esto, y por eso entiendo que fue errática, nos dice el presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado que él va a ofrecer una conferencia de prensa a las 10 de la noche. Y cuando uno mira esos dos anuncios, conforme a lo que estaba pasando y lo que se sabía ya de los documentos de la querella de Sebastián Negrón Reichard, pues uno dice, ok, pues si la gobernadora va a ofrecer un mensaje a las 9 de la noche y el presidente de la AAA va a ofrecer una conferencia a las 10, pues debería ser un asunto no relacionado, porque pudieran cancelarse o pues, ¿verdad? La conclusión ineludible es que no iban a ser pues, de la misma situación, y más aún cuando no a las 9 de la noche no ocurrió nada, fue más tarde, como ya nos tienen acostumbrados también. Y entonces apareció la gobernadora junto al presidente de Acueductos y Alcantarillado y un contratista privado a hablar de cómo habían culminado las reparaciones en el superacueducto. Pero la gobernadora nos dice un par de cosas. Se habría dicho ya ayer, durante horas de media mañana, que a pesar de ocurrir 3 averías distintas en el tubo del superacueducto, se iba a mantener el timing, la fecha límite, para que regresara el servicio de agua potable esta madrugada, particularmente a las zonas metropolitanas de San Juan, Guaynabo y Bayamón. Y la gobernadora, anoche en el mensaje, que tengo que admitirle que lo vi esta mañana porque yo me acuesto temprano, ustedes saben que yo soy un adulto mayor y necesito mi sueño para poder prepararme y estar aquí con ustedes a las 5 de la mañana. Y la gobernadora deja saber así, por lo bajito, ayer, además de que se habían culminado las reparaciones, se estaba echando el cemento, según dice ella, para que se fraguara, y habla el presidente, y habla el contratista, pero nos dijo que el del superacueducto hasta ahora está resuelto si no surge más nada, pero que el de Sergio Cueva y Carraízo, ese todavía pudiera continuar, creando afección a algunos de los abonados. Que no los 112,000 que afectó lo del superacueducto, pero que todavía va a continuar la afección. Y quiero separar esas dos brechas porque, si bien el alcalde de San Juan la semana pasada acudió al tribunal y se llevaron a cabo las reparaciones, o se llevó a cabo las estipulaciones más bien, para propósitos de qué habría de hacerse, no tenía nada que ver a las averías o el estatus en que se encontraba el superacueducto. Así que cuidado con decir, porque lo veo venir, que las sugerencias de Miguel y de Roberto Martínez, de Miguel Romero Lugo, alcalde de San Juan, y de Roberto Martínez, pasado director de la zona metro de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, o del componente que tiene Miguel Romero Lugo y que ha puesto a la disposición por meses de esta administración y de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, fue lo que afectó y provocó que se rompiera el superacueducto. Cuidado con eso, mínimamente con dar esa percepción, porque lo que se estaba hablando era de Fincarroso, del tanque de la Pepsi, Maxi Body, y se me escapa cuál es, pero ya uno se los conoce porque es que es terminología que uno no sabe ni que existe, pero cuando ocurren estos procesos y empiezas a empaparte de las diferentes noticias y de las diferentes expresiones de uno y de otro, y particularmente el asunto de las averías, si se han reparado, si son viejas o cuántas son, pues parece incidir en una sola noticia, pero aquí son dos sucesos separados. A mi juicio, se hilvanan las situaciones
Porque una cosa es el valvuleo, ¿verdad? Y controlar las válvulas de la gravedad y la cosa para que fluya el líquido. Y otra cosa es la detección de estas averías. Y lo que provoca esta percepción generalizada de que es solo un evento es el hecho que se da entre el alcalde de San Juan y el alcalde de Bayamón, de quien detectó las averías en el superacueducto, que no es lo que fue Miguel Romero Lugo al tribunal a denunciar. Eso es otra situación aparte. Así que cuidado con mezclar estas situaciones. Al final del día provoca que no tengamos el servicio de agua potable y que se tengan que gastar millones de dólares en poder suplir a través de camiones cisterna esta situación. Y cuando regrese les voy a hablar de esa situación con los camiones cisterna, porque indagué y en justicia tengo que explicar lo que pasa con los camiones cisterna y esa determinación o certificación del Departamento de Salud que se está exigiendo a algunos. Pero regreso con eso. Para terminarles el asunto de lo del agua, ya está con nosotros aquí el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, pero para culminar con este tema, les había dicho que se estaba exigiendo un tipo de certificación a los conductores de los camiones cisternas y la información que pude investigar es que se están utilizando camiones cisternas de inclusive lo que eran aquellos camiones que se quedaron con la leche podrida dentro en una de las plantas que confrontó los problemas el año pasado. Y es por tanto que se está solicitando la certificación para el camión, no para el chofer. Y, ¿verdad? Me preocupaba esto porque en una emergencia, pues, ¿verdad? Hay agua potable, hay agua no potable. Y la idea es que se pueda masificar la distribución del líquido para que le llegue a las comunidades y particularmente a los adultos mayores, niños, todo lo demás. Así que es para esos camiones que pudieran estar comprometidos con otro tipo de líquido y tampoco, pues, afectar la salud de nadie. Así que les debía esa información. Ya con nosotros aquí el licenciado Jan Peña Payano, secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, que lo veo relajado y tranquilo. Buenos días, licenciado. Buen día, Eddie, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Estamos otro martes, otra semana siempre para poder contestar tus preguntas y atender al público de Nación Z. Mira, sé que estabas, ¿verdad?, en tus gestiones, vi que estabas en el live también escuchándonos. Hice un acopio de las 23 páginas de la denuncia de Sebastián Negrón Reichard, recogí las reacciones de el secretario de la Gobernación, Domenech, la contrarreacción de Sebastián Negrón Reichard y un poco la denuncia de que no sabe cómo eso se filtró. ¿Cómo acogemos esto desde un punto que fue el primer punto que traje, ¿verdad? Además de repetir en 6 ocasiones esta séptima vez de que son alegaciones y tendría que ser probada, para propósitos de la función que tiene un secretario de Asuntos Públicos de dar confiabilidad a los procesos en las agencias y esa dinámica entre el jefe del gabinete y los secretarios de agencia. ¿Qué le puedes decir a esa gente que nos está escuchando que quizás esta denuncia de Sebastián Negrón Reichard, aún sin probarse y sin adjudicarse, ya sea por el FEI o en los tribunales, pudieran tener dudas en cómo se hacen las cosas en esta administración, en las agencias y las directrices que da la Fortaleza? En primer lugar, Eddie, como tú muy bien resumiste, son alegaciones. Aquí el FEI no ha recomendado un FEI. Es una posición que hizo el licenciado Sebastián Negrón Reichard respecto a lo que él entiende, unos eventos que ocurrieron y unas comunicaciones que él comparte muy fragmentadas respecto a unas alegaciones y unos supuestos hechos que ocurrieron. Él levanta eso, lo lleva directo al FEI y repito, aquí el FEI no ha cogido nada. Así que el secretario de la Gobernación, licenciado ¿acusaron recibo de la querella? Por lo menos del documento que fue público desconozco, yo entendería que sí, pero no consta en el documento que ha sido divulgado, a pesar de que el licenciado le sorprende y no sabe cómo se divulgó, pues ciertamente no se ve el ponche. Sin embargo, más allá de eso, aquí lo que la gente debe tener claro es lo siguiente. Ya el licenciado Francisco Domenech hizo unas expresiones, va a estar en algunos medios durante el día de hoy, respondiendo a las preguntas de frente, al igual que este servidor. Hoy tenemos conferencia de prensa como todos los martes, Eddie. No se va a suspender el en récord hoy. Yo, el que sabe que yo tendré miles de defectos, tengo mis luces y mis sombras, pero no cancelo los programas y siempre vamos de frente. Más aún, la gente necesita saber que el gobierno sigue operando.
Estos son alegaciones de una persona que ya no está en un puesto público, que tú muy bien resumiste al principio de tu programa y creo que es importante distinguirlo. También han circulado alegaciones en contra de algunas decisiones que tomó el entonces secretario del Departamento de Desarrollo Económico respecto a unos decretos contributivos, respecto a unas alegadas inhibiciones que no ocurrieron. Y yo creo que eso también es importante contextualizarlo. Lo más importante, el licenciado Francisco Domenech estará contestando eso en los foros pertinentes. Mientras tanto, ¿qué va a ocurrir, pueblo de Puerto Rico? El gobierno va a continuar operando, no se cancelan funciones, vamos a seguir ejecutando la obra de la gobernadora Jennifer González, que como cuestión de hecho le prometimos que el agua iba a comenzar a llegar, ya está llegando en los sectores, estuvieron trabajando 24 horas todas las personas allá en las varias rupturas que hubo en el supertubo en la zona de Bayamón, otra promesa cumplida, y vamos a estar pendientes de cómo se comporta el flujo del agua durante el día de hoy. Me acaban de escribir de dos de los 3 hospitales que hay en Santurce y no les ha llegado. Pues mira, con mucho gusto, si es posible, me comparten los nombres de los hospitales fuera del aire y podemos hacer las gestiones. Si me permites rapidito, Eddie, respecto al agua, no es que quiera cambiar el tema, pero rapidito. Respecto al agua, recuerde, pueblo de Puerto Rico, que debido a la presión, ¿verdad?, que sale por parte del supertubo sobre 10 millones de galones, se está abriendo poco a poco para que no se afecte la tubería nuevamente. Eso es importante decirlo porque, como muy bien la gobernadora dijo en la conferencia de ayer, directamente allá desde donde se están haciendo las reparaciones, se va a estar abriendo poco a poco para que la presión de golpe de agua no fuera a afectar la construcción o la reconstrucción que se hizo. Vamos a la cosa del agua ahorita, porque tengo unas preguntas y particularmente de lo que usted me dijo el pasado martes aquí a las 6:17 de la mañana. Pero antes de eso, licenciado, si bien estos son alegaciones y van a tener que probarse y están ante el FEI no las ha acogido, hay como telón de fondo un referido de Lourdes Gómez, de Charlie Newman y Norberto Almodóvar por actuaciones delictivas, nos dijo la secretaria de Justicia. ¿Cómo esto pudiera percibirse en conjunto con las denuncias que hace Sebastián Negrón Reyes? Mira, recuerda que uno evalúa las cosas según la información que hay disponible y los hechos que hay. Y si me permites un poco, Eddie, reconstruir la línea de tiempo, tú sabes que para los abogados eso es importante. Claro. El compañero, el timing también. Claro, así el timing también. Como las objeciones, tiene que saltar como un tigre para objetar. A lo que voy, recordemos que el exsecretario auxiliar a veces hay cosas que no conviene hacer. Claro, a veces hay que dejar pasar. Pueden ser. Pero a lo que voy, rapidito, para que el pueblo lo entienda, el exsecretario auxiliar de OCPE expresó que el entonces secretario del DIDEC le había sugerido una compañía, una empresa, para que hiciera una subasta o se le diera, ¿verdad?, ciertas ventajas. Él presenta sus objeciones a nivel procesal y demás, y al parecer, alegadamente, esa compañía, ustedes la discutiste la semana pasada, ¿verdad?, y es información pública, Digimedia, pues al parecer tenía otros problemas y él intentó pues hablar de eso y detener eso. Aquí lo importante es, todos estos procesos están en el área administrativa y ellos tienen una presunción de inocencia, tanto el secretario auxiliar de OSPE y también, pues claro, el secretario de la Gobernación. Y esto tiene que irse a contestar, se va a estar dando clara. Y yo sé que más tarde que pronto, más pronto que tarde, créanme, se va a saber toda la verdad. Así que vamos a estar al pendiente de qué va a contestar el secretario. Tengo que pausar. Claro. Si hubo una llamada de la Fortaleza para decir es este y no este otro, eso es impropio. Nos contesta cuando regrese. Claro que sí. Continúo dialogando con el licenciado Jan Peña Payano, secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza. Y licenciado, nos quedamos en un punto en términos de si ocurren llamadas o mensajes o visitas, de acuerdo a la Orden Ejecutiva 2025-08, el secretario de la Gobernación tiene unos poderes magníficos para utilizar, no se está adjudicando que los haga, pero inclusive pudiera revertir determinaciones o incidir en contrataciones y subastas de acuerdo con los poderes que le delega la orden, ¿sí o no? La orden ejecutiva a la que hace referencia se ha discutido altamente, recoge muchas de las órdenes ejecutivas de gobernantes anteriores, le añadieron un poco más de asuntos. Sin embargo, es preciso aclarar que está dentro de sus facultades. Eso no quiere decir que las ejerce, eso es que es importante distinguirlo.
Y pues, él es el que maneja. De la letra se desprende que puede. Él, claro, se faculta. Eso pasa en otras agencias. Se faculta al secretario a hacer algunas cosas, el miembro del gabinete. No quiere decir que, ¿verdad?, dependiendo del estilo del secretario o secretaria, ejerza esas facultades o todas las que tiene. Hay algunas que no deciden no ejecutarlas. Puedo dar ejemplos de eso, así que... Pero en blanco y negro está que puede. En blanco y negro está. Ok. Técnicamente pudiera ejecutarlo. Ok. De ordinario... Por ejemplo, una de las cosas de ser ciertas esas imágenes, ¿verdad? Que puede ser que hay un tema evidenciario ahí, pero no voy a entrar en detalles. Que yo No, estoy de acuerdo. Sé por dónde va. No soy abogado de Sé por parte, dónde así va, que... sé por dónde va. Pero importante, Claro. asumiéndolas, tomando Porque además del timing es importante el cómo. el cómo, claro. ¿Cómo se hace? Si fuera cierto... La delicadeza, la elegancia Claro. o lo burdo que se puede Pero hacer. asumiendo que fuera cierto, lo que se dice ahí... Ajá. Hay empleados, yo sé que hay una parte que hablaron de personas de un partido político en particular. Ciertamente, usted necesita los puestos de confianza. Esa yo la saco aparte, para ejecutar licenciado. la política. No, pero hay gente Porque que la son cuestiona. empleados de confianza. Claro, y perdona que Digo, y use- tampoco puedes discriminar contra Claro, y ellos. nosotros tenemos compañeros, y ya lo hemos hablado aquí en otros programas, que son de otras Sí. ideologías políticas. Así que a lo que voy es que es bien importante aquí, primero, no Cuidado adelant- con esos empleados porque esos son los que pudieran tener acceso a la información Así y que la es. estén brindando. ¿Verdad? Eso ha ocurrido antes. filtrando. Pero importante distinguir. Lo primero es no adelantar conclusiones a hechos. Aquí hay unas alegaciones, una querella, una queja de alguien por algo que alega pasar. Tenemos un amigo en común que estaba hablando Dígame. con él ahorita Sí. y me decía que aún si se toman como ciertas las alegaciones, no configuran delito. ¿Coincide? Bueno, tengo que ser bien responsable. A mí me encanta el derecho penal. Ajá. Me encanta la parte jurídica. Ajá. Pero lamentablemente en mi posición yo no puedo estar haciendo evaluaciones sustantivas en derecho, sobre todo cuando es algo que incide en la función pública. Sin embargo, y es la realidad, cualquier opinión que yo haga en materia jurídica, por más que quisiera contestarte, no puedo Licenciado, si hacerlo. pensara que no me lo decía. No. Yo creo que aquí vamos a continuar el proceso y el secretario de la Gobernación va a contestar. Y repito, la verdad de ambas partes va a salir a la luz. Ya Por tú hiciste octava un vez. resumen al principio respecto a incentivos contributivos y asuntos. Vamos a ver cómo termina esa cosa. Por octava vez. Claro. Son alegaciones y necesitarán ser probadas en Así su es. día. Si surgieran más alegaciones de agencias distintas, como se ha dicho de conversaciones que ha sostenido el secretario de la Gobernación con otros secretarios o directores de agencias públicas, ¿le darían más o menos peso a la denuncia que hace Mira, en Sebastián primer Negrón? lugar, habría que ver qué tipo de expresiones son, qué contexto es en caso de que ocurrieran. Pero se va complicando porque parece Bueno, haber un patrón de casi hostigar. Bueno, eso, ¿verdad? Dentro de las funciones que tiene el secretario de la Gobernación, cualquiera que sea el que esté sentado en esa silla, es obviamente ser el jefe de gabinete, que es mover el gobierno, hacer las gestiones para que, Despedir ¿verdad? gente. Bueno, tiene las facultades, pero también el jefe de agencia, en primera instancia, cada jefe de agencia es la primera, ¿verdad?, cara, la primera persona que tiene un mejor escrutinio de lo que ocurre bajo su, ¿verdad?, bajo su liderato. El preguntar por el pago de un contratista, ¿eso es impropio? Bueno, habría que ver porque muchos ciudadanos privados llaman, por ejemplo, y pasa hasta con sin fines de lucro, qué ha pasado con los fondos, que no están Sí. desembolsados. Eso ocurre con cierta frecuencia, el que ha estado en gobierno y sobre todo en el Ejecutivo sabe, que llaman, claro que si usted rinde un servicio, usted pregunta para saber por qué no se ha hecho en desembolso. Así que eso hay que verlo en su justa perspectiva. El gobierno, históricamente, no quiero decir que el de la gobernadora Jennifer González Colón, pero, por ejemplo, tradicionalmente, no sé, no quiero decir que en tu época, que tú eres joven también, pero tendía, vamos a decirlo en el pasado, a ser un pagador tardío, ¿no? A que a veces se rendían los servicios por contratistas y entonces se tardaban meses en pagar y había que llamar. Eso no digo que es el caso de lo que se alega, Pero es la función de un ocurre. secretario de la Gobernación, el Bueno, llamar al preguntar cuando están llamando- a un contratista que a su vez, no me consta, pero se dice que es la pareja de la subsecretaria Mira, vuelvo, de la son, Gobernación, Itza García. son alegaciones que se han estado haciendo, hay que ver en el contexto en el que se hacen y el secretario de la Gobernación va a estar dando de contestaciones haberse frente. de haberse dado así, no me podría decir si es impropio. Bueno, lo que pasa es que esa evaluación no la hago yo, eso la hacen, ¿verdad?, las entidades Pero pertinentes. usted es un profesional del derecho Lo con mucha sé, experiencia. pero yo creo que, vuelvo, eso hay que verlo en el contexto en que se hacen. Y habría que ver si dentro del marco de ley es apropiado o no. Yo no veo de entrada, Ajá. por lo que se ve, asumiendo Ajá. que es cierto, Ajá. algo impropio necesariamente. Ok. Habría que ver
Repito, si eso se valida, Ok. eso hay que autenticar, eso hay que esperar que las personas envueltas hagan la contestación. En el el gobierno caso, va a seguir corriendo, no te La preocupes. expresión del secretario de la Gobernación es de que se sacó de contexto y hay una realidad distorsionada, dice él. Hay lo que se llama cadena de evidencia, correcto. Claro, y la Y uno- autenticación de los Y mensajes si yo te envío un también. mensaje de texto a ti, asumiendo que es cierto, Ajá. y tú coges solamente, o yo, vamos a usarlo al revés. En el tribunal yo puedo pedir, vamos a ver la Vamos, conversación completa. Claro, y si eso pasara, pues van a ver todo lo que ha pasado ahí, si Pero fuera vuelvo cierto. y recalco el hecho de si esto que se dio con el secretario de Desarrollo Económico en su momento, de nuevo se filtran otros extractos de conversaciones similares con secretarios adicionales, le hace más o menos difícil explicar o poner en contexto y en relatar no una realidad distorsionada al secretario de la Gobernación. Bueno, es un hipotético, así que los hipotéticos, eso es lo que son. Tendríamos que ver si es que eso pasara, pero ahora mismo eso no es lo que está ocurriendo, hay que ver. ¿Le complicaría el panorama? Bueno, ¿Verdad que sí? ciertamente hay que comunicar y aclarar cada alegación que hace contra una persona. Y voy a circularizarlo un momento. Ajá. A mí me han dicho, Eddie, en otros medios, no voy a decir quiénes, que a mí me han dicho de que hasta yo soy un narcotraficante. Tú puedes creer que lo sigo ahí. ¿Y quién es el narcotraficante? Que soy narcotraficante, que yo no sé qué. Sí, pero es que esto no tiene nada que ver con No, ustedes. pero licenciado. aquello pero es importante porque lo traigo. Uno Ajá. tiene que ver el contexto, quién lo dice y, ¿verdad? Esas cosas tú tienes Bueno, que tener lo la que prueba. pasa es que no es lo Más mismo. vale que tengas la prueba, porque si no es cierto, es un acto de difamación y la gente lo Licenciado, sabe. usted sabe que hay una cosa que dice que es las palabras conmueven, pero el ejemplo El ejemplo, arrastra. así mismo es. Pero el screenshot. Bueno, pero pero hay que contextualizar porque sabemos que en el pasado se han manchado reputaciones con tomas de captura de pantalla sacadas de contexto que hacen. Regresamos en breve, esto es Nación Volvemos. Z. Continuamos dialogando con el licenciado Jan Peña Payano, secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza. Y licenciado, pues evidentemente esto va a tener varios capítulos adicionales, pero no quiero, ¿verdad?, no discutir el asunto del agua, y es que luego de la estipulación en la sala del juez Cuevas Ramos, se dio una reunión entre las partes, una primera reunión que surgió el martes, me parece, a 10 o 11 de la mañana. Así es. Usted aquí, ese martes, a las 6:17, me dijo, y yo le pregunté, y me dijo, no me pongas palabras en mi boca, que no quiero que ese sea el soundbite, pero después el presidente ejecutivo repitió lo mismo que usted dijo, que lo que estaba proveyendo, la sugerencia de Miguel Romero Lugo y del equipo técnico que puso a la disposición de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, podía afectar o iba a afectar otras comunidades. Claro, y como cuestión de hecho, es un tema que se ha estado discutiendo públicamente. Mira, y esto es un tema serio. Eso es tener buena fe, licenciado. No, es tener. Porque si desde el saque a las 6:17, antes de que tan siquiera se reunieran las partes, ya usted sabía que las sugerencias iban a causar afección a otras comunidades. Más que yo saberlo, era pura lógica. ¿Ah, sí? Era pura lógica. Era lógico. Me explico. No es una cuestión que lo diga yo. Vamos a preguntarle y vamos a remontarnos al cuatrenio pasado, hace 4 o 8 años también, cuando los alcaldes de Bayamón, Canóvanas, Tuabaja, hicieron expresiones respecto a que varias de sus comunidades estaban sin agua y la gente de esos municipios lo sabe. La pregunta era qué estaba ocurriendo. Alegan o se ha planteado que había un juego con las válvulas y se redirigía parte del agua al municipio de San Juan. Yo no estaba en acueducto, no soy empleado de acueducto, así que eso es algo que se tiene que analizar. Sin embargo, es un hecho cierto también que como está conformada la estructura de acueductos y alcantarillados, se pueden afectar los municipios dependiendo cómo, ¿verdad?, cuál es la producción de agua que existe, si esos estanques, ¿verdad?, como lo que le llaman los tanques de la Pepsi están llenos o no, cuál es la presión, cuáles son las válvulas. ¿Usted que sabía se lo que utilizan. Miguel Romero Lugo y su equipo técnico iba a sugerir ese día a las 10 de la mañana cuando a las 6:17 me dijo eso ayer, la semana pasada? Yo evidentemente le tengo mucha estima al alcalde de San Juan, no soy parte del equipo del municipio de San Juan, pero ciertamente es parte de una discusión que las personas que han estado envueltas en el tema del manejo de acueductos han repetido y se ha discutido altamente como cuestión de hecho. Sin saber qué se iba a promover por parte del equipo técnico del Yo no trabajo con alcalde. yo no trabajo con el equipo del
Pero iba a haber una reunión ese día, a media mañana, licenciado. Si tú quieres atar, como yo anticipé 3-4 horas eso es lo que quiero saber. Mi trabajo como secretario de Asuntos Públicos es anticipar precisamente posibles situaciones o posibles planteamientos de comunicación, y lo hago todos los días. Y yo, dentro de la discusión pública, una posibilidad era... Pero era algo operativo. ¿Cuántas vueltas había que darle para la derecha? ¿Cuántas para la izquierda? Claro, porque todavía el sistema de acueductos es manual, y una de las propuestas de la gobernadora, recomendadas también por el presidente ejecutivo de Acueductos y también el compañero Carlos Pesquera, es digitalizar, modernizar ese tema de la manipulación, valga la redundancia, manual de esas válvulas que todavía es bastante arcaica. Así que lo importante es, la gobernadora ya hoy deben estar recibiendo el agua. Hay 2 hospitales que mencionaste en Santurce que no tienen agua. Hicimos la gestión fuera del aire para ver cómo pueden llegar ese abastecimiento. Y se lo agradezco. Estuvimos en la calle en sábado, domingo, no tuvimos fin de semana, trabajando con la gente. Estuvo todo el gobierno, porque aquí hay un tema, Eddie. Mira, como yo te decía a ti al aire, yo sé que yo soy feo y franco, como dicen en Barrio Obrero. Pero se está haciendo feo y franco con la gerencia de acueducto y alcantarillado, a eso voy. como se ha sido con Luma. A eso voy. La gobernadora tiene unos anuncios que va a hacer eventualmente. Ella dijo que va a hacer cambios administrativos en acueducto. Ella sabrá cuáles van a ser. ¿Administrativos o gerenciales? Administrativos, ¿verdad? Los que ella entienda que tenga que hacer para que esto mejore. Ahora bien, nosotros tenemos que reconocer, y la gente de tu audiencia, que hay un reto, hay un problema del uso del agua, del manejo del agua, que no le llega a la gente. Y nosotros tenemos que ir de frente y no dar excusas. Ya la gobernadora ha hecho las inversiones, más de 7,000 millones, 216 este primer año y el año pasado. Vamos a mejorar Sergio Cuevas, Fuencarroso 1, pero también tuvimos la sensibilidad de estar en la calle con la gente. Ojalá tengan éxito, porque es necesario en esta coyuntura. Agradecidos y gracias. Audiencia. Un abrazo. Amigos, regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. La semana pasada les hablaba acerca de unas pinceladas de lo que era un estudio de retrato de mercado, que hasta me aprendí la cifra, porque hubo 2 cifras particulares, el 16% y el 31%, o el 31% y el 66%, debo corregir, de personas encuestadas en los supermercados particularmente, hablaban acerca de la percepción económica de Puerto Rico ahora y a futuro. Y esto es parte de un estudio más grande que se hace anualmente y que es parte de una actividad que celebra la Cámara de Distribución y Mercadeo de Alimentos, conocida como MIDA, y tenemos con nosotros por la vía telefónica a su vicepresidente, el licenciado amigo Manuel Reyes. Buenos días, licenciado. Bienvenido nuevamente. Buenos días a ti, licenciadísimo. Vamos a ponerlo en contexto, ¿verdad? Y ya han salido unos números que preocupan bastante por lo que está pasando en Puerto Rico, el asunto de la inflación y algunas otras cosas que afectan inclusive la confianza de ese consumidor a la hora de comprar comida, Manuel. O sea, no estamos hablando de comprar una casa, de comprar un carro, un bote, un avión, sino de lo que consume día a día el puertorriqueño. ¿De qué se trata esto? Y para aquellos que no conozcan la actividad, ¿qué debe estar pasando la semana que viene, el día 25? Bueno, esto es como parte de un evento que es la feria de negocios en el sector de alimentos más grande que se hace no solamente en Puerto Rico, en el Caribe, que cada año ha sido creciendo. Este año va a ser la más grande en la historia. Tenemos todo el centro de convenciones. Es un evento de negocios, ¿verdad? No es necesariamente para el público en general, pero todo el que esté interesado en estos temas pues, ¿verdad? Puede darse la vuelta y puede buscar información en nuestra página. Se ha internacionalizado a pesar de todo este asunto de las tarifas y de los aranceles. De la inmigración. Tenemos 6 países, tenemos oradores internacionales. La verdad que el evento es de las cosas más importantes que están pasando en Puerto Rico en el contexto de desarrollo económico. Y dentro de ese evento nosotros llevamos más de 30 años haciendo un estudio del consumidor, que es el más importante que se hace en la isla. Y como bien tú adelantas, pues refleja algo que no debe sorprender a nadie, ¿verdad? Una percepción negativa de la economía, pero lo que a nosotros sí nos sorprendió es que eso se traduce, o según dice el consumidor, recuerden, es una encuesta, en una reducción en el gasto. Entonces ahí es que nos ponemos a pensar, espérate, pero ¿cómo si las cosas están subiendo, ¿verdad? Y todo el mundo nos dice, no, pues estoy gastando más o me cuesta más, ¿cómo terminas gastando menos? Y nos dimos a la tarea de buscar una explicación a eso. Primero, tratando de validar si es correcto o no.
porque puede ser una percepción que sigue siendo valiosa, ¿verdad? Que la conozcamos, que esa es la percepción del consumidor. Pero nos dimos a la tarea a ver si podíamos validar con información, información oficial. Y la realidad es que hay muchos puntos de data que van en esa línea. Tenemos una reducción en las importaciones, por lo menos en la data que existe hasta marzo, comparada con el año pasado. Hay una reducción en el consumo de energía, hay una reducción en los recaudos de Hacienda. Hay una reducción en los depósitos en los bancos. Así que por muchos lados estamos viendo que sí que es posible. Y la explicación entonces es una, puede haber muchas, Sí. pero hay un factor psicológico que se conoce como, ¿verdad? Una percepción, de, un tipo de percepción, claro. No, es más un tipo psicológico de incertidumbre, ¿verdad? Es un ahorro como preventivo, cuando las cosas ya llevan mucho tiempo, la inflación alta, etcétera, la gente empieza a tomar cada decisión de compra con más cuidado, con más cautela. Y esa cautela se va sumando a que termina entonces al final gastando menos. Nosotros damos el ejemplo, ¿verdad? Pasando por las góndolas del supermercado, pues mira, típicamente pues estirabas el brazo y seguías cogiendo. Pues ahora, cada vez que vas a estirar el brazo, lo piensas 2 veces, y 1 o 2 brazos que no estires terminan al final ¿verdad? Haciendo que gastes menos al final de la compra. Así que estamos analizando ese aspecto como industria, y es algo que ciertamente pues, es una realidad que preocupa, pero que la industria entonces tiene que adaptarse a ella. Pero fíjate, y qué bueno que traes esa parte, porque de ordinario, ¿verdad? Y lo que yo recuerdo de años anteriores, pues tú hablabas de qué producto se ponía en la góndola de abajo, cuál tenía más iluminación, cómo la marca cambiaba, qué marcas preferían, pero ahora incide casi en decisiones que pudieran afectar el recaudo. Y cuando yo hablaba acerca de esta noticia la semana que viene, yo dije, mira, o sea, no es la Junta de Supervisión Fiscal que estás diciendo, si no haces algo para mejorar al consumidor, el consumidor a su vez va a provocar que recaudes menos porque está comprando algo más barato o está comprando menos cantidad, y al final esa realidad te va a atrapar, tu gobierno. Pero le están mandando un mensaje a la administración de turno o al sector público también, más allá del privado. Y entonces eso no recuerdo que hubiese estado presente, y quizás me equivoco, pero no. Ese mensaje al gobierno de que mira, ponte las pilas porque el consumidor te está consumiendo menos y tú mismo te conviene que gaste más para que haya actividad económica y tengas más recaudo. Claro, no, es algo que realmente lo debimos haber esperado anteriormente. Pero Puerto Rico tiene una característica, que es que de repente sale $1 billón de pesos de levantar la sábana en algún sitio. Y tradicionalmente aquí ha pasado era un poquito el cuento del lobo, ¿verdad? Que llamamos que viene y no llega porque apareció de repente una ayuda especial, o la pandemia, o los terremotos, o la quiebra. Y ha habido diferentes mecanismos que nos han salvado de lo que debió haber sido una realidad, y es que pues, tenemos una falta de crecimiento económico, y eso pues debería traducirse en aspectos de consumo, pero sin embargo el consumo siempre ha estado ahí. Así que a lo mejor ya estamos viendo que lo que todos quizás esperábamos en algún momento ya está llegando, está ocurriendo, y tenemos, como tú dices, que ponernos las pilas todos y ajustarnos a esa nueva realidad. Y lo otro preocupante del estudio es que cuando preguntamos quiénes están pensando irse, o si están pensando irse, un 33% de la muestra dice que lo está considerando. Sí. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que casi el 57% de la generación Z, que creo que es de 18 a 28, algo así, 57%, de 18 a 27, está considerando o ha considerado irse. Y ahí es que... Pero fíjate, esa no fue la cifra que me preocupó, licenciado. Los adultos mayores que de ordinario tú pensarías que tienen raíces, ¿verdad?, en la comunidad y que se le haría más difícil, ese número estaba bien alto también, de adultos mayores que estarían 22%. Contemplando. Wow. Sí, en ese caso es un 22%, pero cuando ves la gráfica en términos de edad, ciertamente la juventud es el grupo que más lo está considerando y bajando. Sí, pero si bien el de los jóvenes es más alto,
porcentualmente en población, los adultos mayores son más. So, pudiera ser más, la muestra pudiera ser más grande, quizás, no sé. Pero Tienes razón. sí. Me parece sumamente interesante. Y el hecho también de que, y hay algo que quizás la gente no lo sabe, nosotros porque hemos tenido las conversaciones para propósitos de lo legislativo, el renglón o el sector de la venta de alimentos no es uno que tenga una ganancia estimada bastante abultada, sino ustedes dependen del volumen, ¿verdad? Porque la ganancia que se le saca por la naturaleza de ese tipo de industria no es una ganancia abultada que si no tienes el volumen te incide inclusive sobre tus costos que se han disparado en la cuestión de lo que los supermercados viven. Háblanos un poquito de eso. Sí, eso es así, es toda una industria que, ¿verdad? La ganancia neta ronda alrededor del 2%, y esto no es un fenómeno solamente de Puerto Rico, y está bien estudiado, ¿verdad? También en Estados Unidos es así, es el negocio de supermercados, y como tú dices, depende entonces de volumen, ¿verdad? Y la gente piensa, y por eso muchas veces nos quejamos nosotros cuando, por ejemplo, se presenta legislación que habla, no, pues vamos a hablar de pymes, y las pymes las vamos a definir en función de las ventas brutas, y dicen, Sí. 10 millones, menos de 10 millones una pyme. Bueno, todos los supermercados de más de 10 millones, hasta lo que se ganan son 100 mil pesos. Claro. Así que, o sea, el tema del ingreso es una cosa, el ingreso neto, que es una cosa que hay que considerar siempre cuando están hablando de este tipo de industria. Y sí, es un reto, o sea, los costos de operar en Puerto Rico son altísimos. En estos días hay un enfoque por ejemplo, en el caso de los restaurantes, por todo el tema del agua, que son quizás los más afectados. Sin pero duda. es una realidad de operar en la isla para este tipo de negocios, en los restaurantes como supermercados, etcétera, que manejamos márgenes bajos. Los costos operacionales son los que hacen o no que el negocio pueda tener éxito, y es el que determina el precio de los artículos. Nosotros, en el caso de los supermercados, el precio que la gente ve, que yo sé que la gente piensa y se molesta cuando ve los incrementos, el supermercado casi no tiene discreción para establecer precios. Es los costos que vienen. Nosotros importamos casi todo lo que consumimos, así que todo ese costo de transporte, el costo del producto en el origen, el costo de operar, el agua, la luz, ¿verdad? Los empleados, la mano de obra, etcétera, el alquiler, y al final pues se le añade un margen porque si no, no hay negocio. Así que es un reto importante, y como tú dices, el negocio de supermercado depende de volumen. Si hay menos bocas en Puerto Rico, pues va a haber menos volumen, y eso es algo que nos preocupa. Manuel, una de las cosas en las que hemos estado en la trinchera juntos es el asunto de las leyes de cabotaje, si inciden o no sobre el sector de alimentos, y por la preferencia de las marcas o demás, me sospecho que no es como en otras industrias, que quizás mucha cosa venga de China o vengan barcos directos de otros países. La mayoría de lo que consumimos como alimentos viene de los Estados Unidos y requiere de lo que cuesta las leyes de cabotaje, las disposiciones de la ley de cabotaje. Claro. Sí, es así. Y el tema de cabotaje, o sea, es que a mí me apasiona, es un tema interesantísimo. En estos días el presidente Trump dio una exención que creo que ya pasó de los 90 días, específicamente para carga bruta y para carga en bulk, ¿no? Carga y combustible. Claro. Y lo interesante es, si miras en el CATO, el Instituto, ahora no me acuerdo exactamente las siglas, pero el CATO. Sí, el Cato Institute, que en aquella ocasión estuvimos, era Cato y la American Bar, ¿te acuerdas? En el que estuvimos allá en la capital federal hablando acerca de eso. Sí. Exacto. Pues ellos establecieron una página de internet que sigue y tiene un mapa de los barcos que han podido utilizar la exención de cabotaje que se ha dado. Sí. Y tú ves cómo de repente algo que se ha dicho siempre, que es que el cabotaje es para la seguridad nacional, pues resulta que cada vez que hay una emergencia nacional tienen que emitir una exención a cabotaje. Y lo otro es que no, ¿verdad? Que no hay interés en alguna, y que que las leyes de cabotaje no distorsionan las rutas. Y tú ves que efectivamente sí, y estás viendo cómo han surgido rutas que siempre se han establecido. Por ejemplo, el noreste de los Estados Unidos no puede consumir típicamente combustible que venga o petróleo que venga del Golfo, porque no hay barcos de bandera americana y la transportación terrestre es muy cara. Así que ellos traen de otros lugares, de Canadá o de otros sitios. El mismo Estados Unidos. Estando dentro de los Estados Unidos continentales. Wow. Exacto, y no consumen. Y de repente tú estás viendo que esos viajes se están dando.
porque hay una exención y hay barcos de bandera de otros, ¿verdad?, de otros países que pueden hacer esos viajes. Incluso para Puerto Rico, creo que han venido 5 o 7 por lo menos, que han documentado ya barcos, porque Puerto Rico, a pesar de que Estados Unidos es uno de los principales exportadores tanto de gasolina como de gas, Puerto Rico no puede porque no hay barcos que nos traigan de Estados Unidos esa mercancía, así que nosotros traemos, por ejemplo, la gasolina del norte de Europa, imagínate tú. Y ahora han llegado por lo menos 5 o 7 barcos a traer mercancía a Puerto Rico. Así que eso demuestra que sin las leyes de cabotaje se pueden dar otras rutas, y lo importante de esas rutas no es solamente tener acceso, porque nosotros recibimos de Estados Unidos y recibimos de lo más bien, y tengo que decir, los navieros hacen muy bien su trabajo. Pero por el hecho de tener el cabotaje, ellos se han podido dar el lujo de concentrarse en un solo puerto, que es el de Jacksonville, o básicamente en un solo puerto, y eso implica que toda la mercancía tiene que llegar por tierra hasta allí, en vez de salir por ejemplo, del Golfo o de la costa oeste, pasando por el canal y venir por acá, o del norte. Hay diferentes rutas que se pudiesen dar, que ahora mismo se tienen que concentrar allí, y el transporte terrestre a veces es mucho, o casi siempre, es mucho más caro que el marítimo. Porque para los amigos que nos están escuchando y que quizás no sepan lo que esto implica, tiene que ser un barco de fabricación americana, con bandera americana, con tripulación americana. Eso es así. Y propiedades de una empresa norteamericana, y el problema de eso, amigo, es que no hay. O son muy pocos. No hay, correcto. Digo, hay otro problema que siempre es con el que nos han dado en la cara, que es que el barco llega llenito, pero se va vacío porque no exportamos. Y el costo del viaje de ida y vuelta, ¿verdad? Hay que pagarlo también cuando se vaya el barco. Pero precisamente por eso es que hace sentido que los barcos puedan parar en más de un puerto. Claro. ¿Verdad? Y eso, vamos a explicar eso de parar en más de un puerto. Viene el barco con 50 bistecs de Costa Rica que va para Texas, no puede parar en Puerto Rico y dejar 20 y llevar los otros 30 para allá. Sé que estoy simplificando la ecuación, pero para propósitos de la argumentación. Eso mismo, no puede parar o intercambiar mercancía entre dos puertos de los Estados Unidos. O sea, sí, tiene que ser de bandera americana si va a tocar dos puertos de Estados Unidos en intercambio de mercancía. Y entonces, es que hay muchos datos interesantes. Se hablaba en un momento de un tipo de hub como el que hay en Panamá para esos propósitos, que en Panamá sí lo permiten hacer, esa consolidación a un barco más pequeño, de hecho. Pero obviamente quedó como las grúas del puerto de Ponce, me sospecho yo, ¿verdad, Manuel? Sí, no, oxidada y olvidada. No se permitiría, o sea, igual, ¿verdad? Hay muchas oportunidades. Yo creo que aquí cosas importantes para el que nos escucha, ¿verdad? La gente piensa, no, mira, el 97%, y en algunos casos, en la mayoría de los puertos de Estados Unidos, el 100% o casi el 100% de los barcos que entran de bandera internacional. Ya. Así que el tema de seguridad nacional no hace ningún sentido. Esto es un tema para proteger proteger o interrumpir el intercambio de mercancías entre puertos de Estados Unidos. Por lo tanto, el tema de seguridad, por lo menos de alguien que esté pensando ese tema de seguridad, ¿no?, que es que vienen barcos internacionales y pueden traer una bomba o pueden traer algo, mira, falso, porque la inmensa mayoría, como te menciono, de todos los puertos grandes en los Estados Unidos, la inmensa mayoría, sobre el 97% de los barcos que entran, son de bandera internacional. Así que ese no es el argumento de seguridad. No, y el otro asunto que se traía era que ellos practicaban en cuestión de llegar a algún conflicto bélico, pues ya tenían la logística montadita, ¿verdad? Para propósito de suplir en caso de un conflicto foráneo. Pero ya eso se da por avión o se da por otras alternativas que no son los barcos, inclusive. Es demasiado lento para propósitos de abastecer a los ejércitos. Que no los hay, Eddie, que no los hay. Es por eso es que se emitió esta sección ahora y que estás viendo lo del combustible. Claro. No los hay, y además no hay necesidad, no hay barcos. O sea, si nos quitan, ¿verdad? En Puerto Rico creo que hay 3 o 4 que son relativamente nuevos. ¿Para dónde los vas a llevar? ¿Y qué va entonces a traerle a Puerto Rico? O sea, no los hay. Así que ese es ¿verdad?, el detalle de ese tema. Y quiero decir, importante, esto no es para los amigos de la naviera y los empleados de la naviera. Ellos hacen tremendo trabajo. Y no es una queja particular en cuanto a ellos. Ahora, ¿qué pasa? Esas mismas empresas, nadie está diciendo que se vayan.
Claro. Lo que se plantea es que compitan o vamos a ahorrarte los costos para que entonces tú me puedas ahorrar me puedas bajar los costos a mí. Por ejemplo, compra un barco mucho más barato, a una cuarta, una quinta parte de lo que te costaron los que tienes, y ese ahorro pásamelo. Es lo que estamos eso es simplemente lo que estamos diciendo. Se pueden quedar, de hecho, te digo más, y yo creo que es el argumento más sólido en cuanto a esto. Esas mismas navieras ¿verdad?, de cabotaje de Puerto Rico, esas mismas navieras, muchas tienen rutas internacionales. Okay. Y tú pensarías que si el cabotaje y la bandera americana están buenas, pues ellos van a usar barcos de americanos en esa ruta, ¿verdad? Tú pensarías eso, sí, lógico, sí, sí. Para ser consistente con el argumento. Sí, que tienen su seguro, que lo puedes traquear por dónde va la cosa, todos los argumentos que sean. Pues no, ellos usan barcos de bandera internacional en esa ruta. ¿Por qué? Porque es mucho más barato operarlo y no podrían competir si no es así. Así que, pues simplemente estamos diciendo lo mismo que haces en esa ruta, es lo que, ¿verdad?, quisiéramos que Puerto Rico tuviese acceso, tuviese la oportunidad, y te puedes quedar tú, no hay ningún problema, no tenemos ningún problema contigo. Que a veces esto se forma, ¿verdad?, como si fuera un tema que tenemos un problema particular con X o Y empresas. No es así. Lo que estamos diciendo es que tu empresa opera con unos costos operacionales mucho más económicos, compite, y chévere, y te quedas, ya tú conoces a la industria, ya tú conoces a los clientes, ya tú conoces a la isla. Manuel, hace un rato que no hablábamos, así que te voy a sacar el jugo porque hay varias cosas adicionales. El asunto del escaneo de los furgones en los muelles. ¿Dónde ha quedado eso y cuánto verdaderamente pudiera reducir los costos de acarreo para el sector de los alimentos principalmente? Pues mira, eso es algo que se anunció el año pasado, ¿verdad? Que gracias a Dios, por fin, después de llevamos... ¿Se está pagando por eso todavía? Esta lucha. ¿Perdón? ¿Se está pagando por eso actualmente? Sí, desgraciadamente. ¿Se continúa haciendo el pago por cada furgón que entra, aunque no se haga ningún escaneo nada? Jesus Christ. Eso es así. Digo, si se hace o no se hace, pues, ¿cuáles? ¿Verdad? Eso es algo que... Entiendo que se detuvo el desembolso al contratista, pero a ustedes se les sigue cobrando cada vez que entra un furgón. Eso es así. Nosotros, ¿verdad?, la legislatura aprobó un proyecto para, ¿verdad?, que se enmendase la ley para prohibir el cobro. Desgraciadamente, pues la gobernadora lo vetó, pero sin embargo se radicó un proyecto de administración recientemente que esperamos que se apruebe, que básicamente deroga la ley que se ha usado como base para esto. Así que estamos ¿verdad?, todavía cruzando los dedos para que esto ocurra y que se apruebe esa legislación ahora en esta sesión antes de que termine. Ayer estábamos allí, estamos haciendo la gestión del Senado, o sea, entiendo yo que el Senado es el que tiene que dar el primer paso para aprobar esa medida. Yo esperaría que no tenga problema porque aprobaron el otro proyecto, ¿verdad?, el que se vetó. Así que... ¿Y qué implicaría de aprobarse esa medida? ¿Qué pasaría? Bueno, pues en la medida que se deroga la ley 12, pues no hay autoridad legal para cobrar y pues se tendría entonces que dejar de cobrar. ¿Y aproximadamente cuánto representaría en costos para ustedes en términos porcentuales o de cantidades fijas? Pues mira, esos son como alrededor de 20-25 millones en el muelle, y entonces eso se va, ¿verdad?, multiplicando a través de la cadena. Pero esto ha sido así ya, ¿verdad?, por 10, 15 años. Sí. Y pues como menciono, o sea, es un costo absolutamente innecesario que estamos pagando todos y sería un alivio, ¿verdad? ¿Cuánto es el alivio? Nosotros tenemos que hacer un cálculo en algún momento. Si lo divides por producto es muy poco, pero por familia pues, se puede calcular, ¿verdad? Por familia al año había un número que ahora se me escapa y no quiero pecar. Claro. Pero nada, nosotros tenemos que agarrarnos de un clavo caliente y conseguir todos los ahorros que podamos, y sobre todo en cosas innecesarias como esa. Claro, ciertamente. Ya para concluir, me queda poquito tiempo, pero hubo un reportaje recientemente que fue la portada del Vocero, me parece que fue el pasado viernes, acerca de las quiebras en todas las industrias. ¿Cómo ha sido el sector de los supermercados? ¿Ha provisto también para cierres o determinaciones en términos cómo ha afectado ese sector en la industria de supermercados, si de alguna manera?
No, gracias a Dios no ha sido significativo. Okay. Nuestro sector, como mencionaba, maneja mucho volumen y eso pues permite hacer unos ajustes, pero todo tiene un límite, ¿verdad? Vamos a ver hasta dónde llega y va a depender mucho del aspecto de la población y como ese volumen lo que implica es que hay mucha rotación y entonces pues las industrias pueden ajustar. ¿Verdad? Si veo que el volumen baja, pues entonces compro menos para la semana siguiente. Y esto es semanal. O sea, aquí llega a veces, sobre todo en productos frescos, la gente no entiende que lo que llega en un barco, qué sé yo, miércoles o jueves, es lo que está en la góndola el domingo. Y así es que funciona esta industria. Así que si ven reducción, pues pueden hacer unos ajustes. Eso tiene ciertamente un piso. O sea que gracias a Dios en esa industria no hemos visto como tal esa norma que hemos visto quizás en otras industrias. Quiebras significativas no hemos visto, hay espacio para que ocurran, esperemos que no, pero mucho de lo que está haciendo también la industria, sobre todo los supermercados pequeños, etcétera, es que se están agrupando para hacer compras juntos. Tipo cooperativa. Gracias, Manuel. Exacto. Me traicioné el tiempo, pero siempre es bueno hablar con su señoría. Licenciado Manuel Reyes, vicepresidente de la Cámara de Distribución y Mercadeo de Alimentos MIDA. Recuerden, la semana que viene tienen la actividad allá de la presentación del retrato de estudio de mercado, del estudio de retrato de mercado. Regresamos en breve.